todas y a todos, muchísimas gracias por su asistencia a esta comparecencia que deriva de la reunión que hemos hecho entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón para cumplir así con lo que dice el Estatuto de Autonomía, ¿no? Esa relación de bilateralidad que tenemos que tener entre las dos administraciones públicas. Y me permitirán, en primer lugar, que le dé la bienvenida al Secretario de Estado para Administraciones Territoriales, a Roberto Bermúdez de Castro, de sobras conocido por todos ustedes, a quien le agradezco sobremanera que nos haya acompañado, y le agradezco también el trabajo que ha realizado para que esta reunión que hemos mantenido haya salido de manera satisfactoria. Me permitirán que les diga que después de 4 años de haberse celebrado la última Comisión Bilateral, el Gobierno de Aragón y la Administración General del Estado recuperan la normalidad en el funcionamiento del principal órgano de cooperación institucional que prevé el artículo 90 de nuestro Estatuto de Autonomía. Por eso, una de las cuestiones que hemos empezado por abordar ha sido la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Bilateral en cuanto a la periodicidad de las convocatorias, que esperamos y prevemos que sean de una manera, a ser posible, anual, a ser posible, y si lo pide una de las partes, cuando lo pida una de las partes, pero fundamentalmente la modificación más sustantiva de ese reglamento de organización consiste en la garantía del cumplimiento de los acuerdos alcanzados, para lo cual se atribuye a la Secretaría Permanente la función de efectuar el seguimiento de las actividades de los órganos de apoyo a la Comisión Bilateral y de informar a esta del grado de ejecución de esos acuerdos. Además, para asegurar esa ejecución de los acuerdos, se ha creado un grupo de trabajo para el seguimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones de la Comisión Bilateral Aragón-Estado. Y este grupo de trabajo lo constituirán 3 representantes de cada parte, que elaborarán una memoria sobre el grado de ejecución de esos acuerdos, memoria que se remitirá a la Secretaría Permanente con una periodicidad semestral. Otra de las cuestiones importantes que hemos tratado es incorporar a la agenda de la Comisión Bilateral Aragón-Estado el desarrollo del artículo 108 del Estatuto de Autonomía, lo que se conoce como el Acuerdo Bilateral Económico Financiero. Lo que hemos acordado hoy ha sido crear un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos Financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón para que analice el caso particular de Aragón, elevando las conclusiones a la citada Comisión Mixta prevista en el artículo 109, siendo esta el órgano bilateral de relación entre ambas administraciones en las materias sobre financiación autonómica específicas aragonesas y encargada del seguimiento del Acuerdo Bilateral Económico-Financiero con la Administración General del Estado. Entenderán ustedes que este es un elemento de satisfacción para el Gobierno de Aragón. Estoy convencido que lo será también para el Gobierno de España, pero para el Gobierno de Aragón es un punto de satisfacción porque es la primera vez que se ha conseguido abordar este asunto que proviene de un mandato de las Cortes de Aragón aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas, mandato además que se sustanció en 3 o 4 acuerdos, y que, por lo tanto, yo creo que era hora ya de que empezásemos a abordarlo, ¿no? Por lo tanto, hablar de bilateralidad en materia económico-financiera, creando un grupo de trabajo, nos permite, en primer lugar, ser capaces de reflexionar sobre el contenido, sobre lo que significa de verdad ese artículo 108, que ese será el primer paso que tendremos que hacer en el seno de este grupo de trabajo. Que nadie piense que a partir de este acuerdo, pasado mañana, el Gobierno de España nos va a dar 1.000 millones de euros para invertir en Aragón, porque no se trata de eso. Se trata, reitero, de desarrollar el artículo 108. Para desarrollar ese artículo 108 tenemos que empezar o tenemos que saber interpretar en un acuerdo de las dos partes qué es lo que se entiende por ese acuerdo bilateral económico-financiero, y, por lo tanto, eso nos llevará pues algunas jornadas de trabajo desde un punto de vista académico, y para eso contaremos con los expertos oportunos. Ha habido algunos otros acuerdos. Destacaré un informe que nos ha
presentado el Gobierno respecto a una preocupación que tiene la sociedad aragonesa y que tiene el Gobierno de Aragón respecto al hipotético trasvase de aguas que contemplan nuestros vecinos de Cataluña y que al Gobierno de Aragón le tiene muy preocupado. Yo quiero mostrar la satisfacción de nuestro Gobierno por las explicaciones que nos ha dado el Gobierno de España, por esas explicaciones que han sido rotundas de que no va a haber, desde luego, con el acuerdo de este Gobierno de España, ningún tipo de trasvase y, por lo tanto, a nosotros nos satisface esa información y, además, esa información dada con absoluta contundencia. Del resto de los acuerdos, yo creo que alguno de ellos los comentará el secretario de Estado ahora y, en cualquier caso, después en el turno de ruegos y preguntas, estoy convencido de que ustedes tendrán la oportunidad de preguntarnos y nosotros les contestaremos en lo que podamos. Pero, en cualquier caso, y como resumen, satisfacción por cómo ha ido esta reunión. En contra de lo que sucedía otras veces, donde salíamos de estas reuniones pensando si estos acuerdos se van a llevar a cabo o no se van a llevar a cabo, yo creo que hemos dado un paso y un avance importante precisamente con esa comisión de seguimiento que se ha instaurado. Y, desde luego, una cuestión que me permitirán que diga que es histórica, que por primera vez el Gobierno de España acepta que hablemos del artículo 108, del desarrollo del 108, que tan importante es para el cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía. En definitiva, quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, nuestra Constitución es el Estatuto de Autonomía de Aragón, el desarrollo del Estatuto tiene que ser el objetivo fundamental y este artículo 108 nos ayuda a que se produzca ese desarrollo. Así que yo termino con esto y le doy la palabra al secretario de Estado para que les cuente lo que considere oportuno. Bueno, muchas gracias, Vicente, consejero. En primer lugar, pues quiero mostrar mi satisfacción por estar aquí y por ver caras conocidas que hace muchos días no veía y me alegro mucho de verles todo fenomenal. La verdad, nosotros cuando fue el debate de investidura del presidente Rajoy, uno de sus primeros compromisos fue intentar por todos los medios recuperar los órganos de cooperación con las comunidades autónomas, tanto en el ámbito multilateral como en el ámbito bilateral. En el ámbito multilateral se dio un importante avance cuando en el mes de enero se convocó la conferencia de presidentes y creo sinceramente que llegamos a muchos acuerdos, a buenos acuerdos y dentro de un par de semanas tenemos una reunión en Madrid pues para entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno de la Nación pues para ver exactamente cómo va el índice de cumplimiento de los acuerdos, que es muy elevado. Y el otro gran compromiso que teníamos era el recuperar las conferencias bilaterales donde existen entre el Estado y las comunidades autónomas. Y qué mejor manera de empezar con una comunidad conocida para nosotros, conocida para mí, y donde históricamente las conferencias, las comisiones bilaterales, pues funcionaban de una manera regular. Dicho esto, llevamos trabajando mucho tiempo en esta comisión bilateral. Yo agradezco sinceramente al Gobierno de Aragón su trabajo y su predisposición. La verdad que da gusto, tanto con el consejero como con Julio Tejedor, secretario general técnico de Presidencia, pues su compromiso y sus ganas de llegar a acuerdos, que es importante cuando son gobiernos de diferente color, y creo sinceramente que los ciudadanos esperan que los gobiernos estén para eso, ¿no? Pues para solucionar problemas y para llegar a acuerdos. De lo que hemos hablado hoy, que han sido, como decía el consejero, 16 puntos más los ruegos y preguntas, yo creo que es para sentirse satisfechos. En nuestro caso nos vamos muy satisfechos y muy contentos de cómo se ha desarrollado la comisión bilateral, porque creo sinceramente que hemos llegado a buenos acuerdos y creo también que en los informes que ha habido de diferentes ámbitos se ha puesto de manifiesto también el desarrollo y el compromiso de la Administración General del Estado del Gobierno de España con la Comunidad de Aragón. Los acuerdos, digamos, son en diferentes, o los informes son en diferentes ámbitos. Hay uno muy importante, que es desbloquear las plazas de sanidad, que, como todos ustedes saben, el Gobierno tuvimos que recurrir al Constitucional. Una ley tuvo para sacar, si no me equivoco, 1.500 plazas en el ámbito sanitario, porque entendíamos, ya ha entendido el Tribunal Constitucional que ha fallado estos días de que la ley era ilegal. Nosotros ya estuvimos trabajando estos meses pasados para buscar una solución en la cual el Gobierno de Aragón retiraba el decreto y nosotros retirábamos el recurso y se solucionaba todo en el año 2017. No hemos llegado al acuerdo porque el Constitucional ha fallado antes, pero hoy sí que nos hemos comprometido que el 5 de julio, que es la semana que viene, va a haber una reunión de la subcomisión técnica para buscar la fórmula para que en las próximas semanas se puedan convocar estas plazas para los sanitarios que tanta falta hacen y reducir la tasa de interinidad.
En otros temas, en lo que es medio ambiente y fomento, decir que en medio ambiente también hemos llegado, aparte del informe que ha dicho el consejero del trasvase, en temas, a nuestro juicio, importantes, como es el compromiso con el lindano y con la recuperación de toda la zona del barranco de Bailín, y también con todo el tema de algunas balsas laterales en la zona de Teruel, donde ha habido un informe muy amplio, donde prácticamente hemos estado, no les iba a decir media comisión, pero casi, ha sido en el informe que ha presentado el ministro de Fomento acerca de las infraestructuras de fomento relativas a tren y a carreteras y a vivienda. Ha hecho un informe muy amplio, donde ha mostrado su compromiso con próximas noticias que habrá de las autovías, de la A21, A22 y A23, de la Nacional 330, de la 260. Se ha comprometido públicamente a iniciar la semana que viene las obras de la Nacional 232, en el tramo entre Gallú y Mayén, si no me equivoco, y también se ha comprometido públicamente, entre las dos partes, y se ha firmado acerca de desbloquear las obras, iniciar o licitar las obras en lo que es Congosto, Ventamillo y Campo, una obra fundamental, como todos ustedes conocen, para el desarrollo del Valle de Benasque. Y como les decía, también ha hecho un informe muy amplio acerca del resto de obras de la Comunidad Autónoma, con una parada muy concreta, que seguro el consejero luego irá a hablar del tema del tren de Teruel, donde él ha hecho una exposición muy extensa y muy al detalle de todo el conjunto de obras que están realizando. Incluso ha dado alguna noticia acerca de las limitaciones de velocidad, que prácticamente hay muchas ya solucionadas. Decirles que ya acabo, y nos ponemos a su disposición para las preguntas, que nosotros entendemos que es importante que esta comisión siga funcionando, y yo espero que dentro de un año pues estemos en Madrid dando esta rueda de prensa y dentro de 6 meses nos podamos juntar al grupo técnico para ver que todo lo que hemos acordado en el día de hoy pues sale adelante y se sigue desbloqueando. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Yo creo que podemos empezar mejor al turno de preguntas de ustedes, que seguro que es mucho más interesante que lo que les contamos nosotros. Bueno, respecto a la primera cuestión, nosotros queríamos que figurase este asunto en el orden del día precisamente para que en el acta de la Comisión Bilateral se plasmase la decisión del Gobierno, como he dicho, contundente, de que mientras este Gobierno sea Gobierno no se va a producir ese trasvase del Ebro a Cataluña, con argumentos que son para ellos claros desde el punto de vista jurídico. Para modificar o para que se pueda producir un trasvase se tiene que modificar lo que es la ley del Plan Hidrológico Nacional. Eso no se va a producir. En segundo lugar, el Gobierno no tiene ninguna constancia, ningún documento, ningún proyecto que les lleve a pensar que se quiere producir ese trasvase, aunque es verdad que nosotros les hemos manifestado nuestra preocupación por las noticias que han aparecido en algunos medios de comunicación respecto a algunos movimientos que se estaban produciendo en Cataluña y que podían hacernos pensar que se quería llevar a cabo este tipo de trasvase. En cualquier caso, a nosotros nos sirve con la palabra que nos ha dado el Gobierno, aunque evidentemente estaremos vigilantes, sin ninguna duda, como lo hemos estado hasta ahora, para defender lo que son los intereses de Aragón en materia hidráulica. Las plazas, ayer se aprobó los presupuestos generales del Estado, que se van a publicar en los próximos días, y con ese paraguas sabe que ahí existe el compromiso, existe la posibilidad de sacar bastantes plazas, 200 y pico mil plazas. Por dentro de ese cupo van a estar las plazas de Aragón. Cuando dice que no sirven las palabras del Gobierno, las plazas que son despejado la duda, el trasvase de Cataluña no es un trasvase, ¿es por eso de qué? Yo digo que me creo las palabras del Gobierno, es decir, y mire si me las creo, que además hemos querido que las palabras del Gobierno consten en un acta, en el acta de la Comisión Bilateral, y por lo tanto, como me creo las palabras del Gobierno, por eso digo que si se ha comprometido hoy en el seno de la Comisión Bilateral a que no va a haber trasvase o mini trasvase, como usted le quiera llamar, desde luego para nosotros eso no sirve, y reitero, seguiremos estando vigilantes en el caso de que acontecimientos futuros pudieran hacer cambiar de opinión a cualquiera de las partes. Pero
Vuelvo a repetir, miren ustedes, cuando nosotros hacemos estas reuniones, estas comisiones bilaterales, se tienen que hacer bajo un prisma que entenderán perfectamente, bajo el principio de la lealtad, bajo el principio de la cooperación y bajo el principio de la ayuda mutua. Sin estas tres premisas, las cosas no pueden salir, no pueden funcionar. Y, por lo tanto, si hemos ido a esta reunión bajo esas premisas de lealtad, de ayuda mutua y de cooperación, tenemos que creernos, evidentemente, que lo que nos dice el Gobierno, como dicen en nuestra tierra, va a misa, entre comillas. Respecto a ese grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros que va a estudiar el acuerdo que lleva el ejercicio del 96 y ustedes han hablado de un acuerdo de una reflexión académica, ¿hay algún plazo marcado en qué línea van a ir esos trabajos? ¿Cuánto tiempo se van a tomar para hacer esa reflexión intelectual y luego poner las cosas en el papel? Bueno, a nosotros, a la parte aragonesa, nos gustaría que se hiciera rápido. Y, desde luego, yo creo que la constitución del grupo de trabajo se va a hacer con cierta celeridad. Es verdad que no estamos hablando de un asunto que sea fácil. Yo creo que lo reconocemos las dos partes. También es verdad que no es un asunto que tenga seguramente buena venta en el resto de las comunidades autónomas, pero evidentemente cuando hemos sido capaces que por primera vez en una comisión bilateral se hable de este asunto y se logre un acuerdo, nosotros tenemos que darle una gran importancia. Por primera vez acceden las dos administraciones a hablar de un asunto que es capital para el desarrollo de nuestro estatuto, que es el desarrollo del 108, que es un convenio bilateral económico-financiero entre el Estado y la comunidad autónoma. Pero vamos a darnos un poco de tiempo, vamos a tener todos responsabilidad, vamos a tener sentido de la lealtad, porque no es un asunto fácil ni pacífico, ni para el Gobierno, ni seguramente para otras comunidades autónomas. Por lo tanto, creo que el paso que se ha dado es de mucha trascendencia. Yo quiero agradecer el trabajo que han hecho tanto Julio Tejedor como Enrique, como el director general del secretario de Estado, que han hecho un trabajo estupendo con Hacienda para haber podido llegar a ese acuerdo y, reitero, haber desbloqueado algo que hasta ahora nadie había sido capaz de desbloquear. Decía Napoleón que cuando conseguís una cuestión, para que resuelva un problema, se crea la comisión. Si queréis saber si, por el tema 108, se van a crear una serie de plazos, de calendarios, para que esto no se termine. Vamos a ver, yo creo que también en nuestro argot se dicen otras cosas, démosle tiempo al tiempo, ¿no? Y tiempo al tiempo significa que hemos logrado un acuerdo que es único, un acuerdo que dice que creamos una comisión para estudiar el significado del 108. Yo creo que de la responsabilidad de todos deriva que esto no se puede eternizar y, por lo tanto, vamos a darnos tiempo. Yo entiendo que ustedes quieran que las cosas se hagan con mucha rapidez, pero fíjense si han esperado tiempo ustedes escuchando que se tenía que desarrollar el 108 y nunca han visto un acuerdo como el que hemos logrado hoy. Por lo tanto, vamos a darle importancia a este acuerdo y vamos a tener un poco de paciencia. El Gobierno de Aragón la va a tener, yo estoy convencido que el Gobierno de España también, pero que la paciencia no signifique que todos vamos a dormir en el sueño de los justos, es decir, que al final veamos algo eficaz y algo efectivo. Y ha hablado de próximas noticias en carretera. ¿Puede adelantar Aparte de los acuerdos, que son los de la Nacional 232 y la 260, él ha anunciado próximas licitaciones de la 21, 22 y 23, que igual el consejero tiene que dar a conocer, incluso alguna licitación más en otras carreteras, pero yo no te las voy a avanzar. Pero serán en los próximos meses, en los 2-3 próximos meses. Los dos acuerdos que se han logrado en materia de infraestructuras han sido la Nacional 260 y la Nacional 232, con fechas, la una que empieza en el mes de julio, la Nacional 232, y la otra que empezará en el 18. También quiero que ustedes reflexionen sobre los acuerdos que se lograban antes. Me parece que es el primer acuerdo que en materia de infraestructuras se logra diciéndonos el ministro cuándo van a empezar las obras de determinadas infraestructuras. Casi siempre se hablaba de las infraestructuras eternas que tenemos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Hemos llegado a un acuerdo en las dos partes, pero nunca se decía ni cuándo empezaban las obras ni cuándo iban a terminar. En estos dos acuerdos ya se dice cuándo van a empezar las obras, por lo tanto, bueno, algo positivo hemos avanzado. También tengo que decirles algo que espero que el secretario de Estado me lo disculpe, pero también le hemos transmitido al Gobierno la preocupación que nosotros tenemos porque muchas veces las ejecuciones presupuestarias no son las que al Gobierno de Aragón le gustaría y que creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo para que esas ejecuciones presupuestarias sean lo mayores posible, ¿no? Pero, en cualquier caso, como creo que el tono y la capacidad de colaboración ha sido positiva,
pues bueno, estoy convencido que el Gobierno también toma nota de eso y que podremos dar en próximos ejercicios, seguro que hacen un esfuerzo importante para que el grado de ejecución de las infraestructuras sea mayor del que estamos viendo hasta estos momentos. Consejero, en el caso de la Nacional 232 hay un Vallén, esa carretera, ese tramo de carretera Nacional 232 de Guadalupe, ya estaba presupuestada el año pasado, no se llegó a ejecutar, estaba anunciada para principios de año, aún se adjudicó finalmente en abril, es lógico que en abril, en julio, para adjudicadas. Si saber si hay algún compromiso más allá de lo que está presupuestado y está adjudicado. Claro, esa obra está adjudicada. Bueno, esa pregunta no sé por qué me la hace a mí, porque las carreteras autonómicas son del Gobierno de la Comunidad Autónoma y las carreteras nacionales son del Estado. Igual a lo mejor lo tiene que contestar mejor el secretario de Estado. Sí, ya va a haber licitaciones de otros tramos, de otras autovías en los próximos meses. Meses, te digo, antes del mes de agosto. Pero sí, es como siempre. Mira, si el Gobierno de España o el de Aragón adjudica una obra, pues la adjudica. Si no la adjudica, pues no la adjudica. Si hacemos la comisión, pues la hacemos. Si no la hacemos, pues no la hacemos. Siempre es igual, es lo de siempre. Veo que me he ido aquí 9 meses y todo sigue muy parecido. Hay una apartado aquí en la nota de prensa que habla de los acuerdos pendientes y habla de la técnica de Andorra, de la restitución de los municipios, del Canfrán, cómo han quedado todas esas cosas. Del Canfrán se ha hablado, del Canfrán se ha comprometido el ministro a seguir hablando, ha explicado cómo está el tema de los proyectos, ha explicado cómo está el tema de los 2 millones aprobados ayer. De la térmica de Andorra se ha quedado en el que el Gobierno de España pasará las modificaciones legislativas oportunas para que nos echen una mano también en la negociación parlamentaria para intentar por todos los medios y que se va a conseguir preservar la actividad en Andorra. Y el otro tema que me has preguntado, el tema de los temas de los saltos hidroeléctricos. Ahí hay eso está en ruegos y preguntas. Hay un tema bastante serio jurídico acerca de los recursos que han presentado las empresas privadas acerca de la reversión de esos saltos que nos impide seguir avanzando en ese tema. Y en caso del desdoblamiento entre Zaragoza, Montevideo y Castellón, ¿sabemos cómo es? Ese ha dicho el ministro. Sí. Dijo que esa obra se iba a desbloquear. No, pero con el tramo de hasta luego de Ebro te lo has dicho también, ¿no? Sí. Si luego te lo digo, porque yo los tramos no me lo sé, pero vamos, una parte sí que licitaba ya, hasta Hamburgo puede ser. Sí, eso. Y el otro tramo estaba en estudio informativo, creo, avanzando yo es que yo tramo a tramo no. De la provincia de Huesca aún, del resto es complicado. Hay otra cuestión que para los turolenses, si me vais a permitir que haga yo de turolense también, porque, en fin, si no, igual en mi tierra me pueden echar, y es que el otro acuerdo que yo creo que tiene trascendencia es el del Fondo de Inversiones de Teruel para los años 17 al 21. Por lo tanto, a partir de este protocolo que hemos aprobado hoy, pues tengo aquí 17-21, o sea que es 20. Bueno, me dice eso, es que son los 4 años. Legalmente no puede haber más de 4 años. 17-20. A partir de ahí ya se van a hacer los convenios de colaboración, con lo cual esperemos que eso se haga pronto. Es verdad que siempre les hemos dicho que teníamos alguna dificultad respecto a la ejecución de los proyectos que derivaban de este fondo de inversiones como consecuencia de la reducción de los plazos. Estamos trabajando también con Hacienda para intentar solventar esos problemas que hemos detectado durante estos últimos 4 años y esperemos que eso fructifique también, porque fundamentalmente lo que son los grandes proyectos estratégicos, si no les damos un tiempo suficiente para poderlos terminar, nos plantean grandes problemas. Pero en cualquier caso yo creo que la noticia positiva para los turolenses es que de nuevo durante 4 años van a contar con un fondo de inversiones de Teruel de 60 millones, financiado al 50% por el Estado y por la comunidad autónoma, y eso garantiza continuar con el empuje para el desarrollo económico que tanto necesita esta provincia. El compromiso del Gobierno de España es intentar por todos los medios conseguir que se amplíe el plazo de ejecución de las obras, conseguir también en plurianuales o en proyectos complejos buscar la fórmula para que se puedan, digamos, amoldar a los plazos del convenio. Y también el tercer punto que nos comprometíamos era cambiar el objeto del convenio para poderlo ampliar a más cosas. Eso. Estamos buscando la fórmula con la intervención general del Estado para poder encajar estas peticiones del Gobierno de Aragón. Muy bien, pues muchísimas gracias. Perdón.
Bueno, esperemos que sea esta la definitiva, ¿no? Yo creo que la noticia es importante. Yo creo que tiene ya Cataluña un ultimátum que, si no lo cumple, puede tener repercusiones también de tipo penal para el propio conseller de la Generalitat de Cataluña, y, por lo tanto, nosotros lo único que decimos es que demandamos que esas piezas estén inmediatamente en Aragón, y que también, como he dicho antes, nosotros vamos a estar vigilantes por si esta vez tampoco es la última, pero esperemos ya que este ultimátum sea el definitivo y podamos contar en poco tiempo con las piezas donde han tenido que estar siempre, que es en Sigena. Muy bien, muchísimas gracias.